Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico como cada miércoles. El versículo que vamos a leer ahora, capítulo 4 del libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. La Biblia dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Mire la pregunta que hace Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oremos, Padre, esta noche. Delante de ti estamos, Señor, con un corazón muy feliz, con un corazón expectante, esperando que hables a nuestras vidas. Jesús, te pedimos perdón por todo pecado, Señor, de omisión, de palabra, de pensamiento. Todo. Te pedimos perdón, Cristo, te pedimos que esta noche hables a nuestras vidas, que seas Dios como siempre lo haces, que restaures nuestras vidas por misericordia y por gracia. Señor, te pido que pongas en mi boca, en mi mente, Señor, todo lo que tú quieras hablar. Que entre mi vida, Señor, sea más confrontada y más humillada por medio de esta palabra. Tú seas más exaltado y glorificado esta noche. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, es importante que sepamos que la base de la vida es la Biblia. Pero la Biblia con una verdadera interpretación, con la interpretación correcta de la Biblia. Escuche, porque, mire, de interpretaciones a interpretaciones bíblicas. Podemos hablar cualquier tipo de alegoría, podemos inventar una interpretación por un pasaje que nosotros leamos. Lamentablemente hay mucha gente viviendo en el limbo, hay mucha gente viviendo doctrinas erradas, interpretaciones muy erradas, que no son ciertas, que se oyeron y se creyeron, mas no son ciertas hasta hoy en día. Y se topan con frustraciones, se topan con que sus ministerios no crecen, se topan con que sus familias no son restauradas, se topan con que sus hijos no son bendecidos, con que sus finanzas tienen estancamiento, se topan con muchas cosas porque hemos entendido mal la Escritura. Por eso Pablo comienza diciendo en el capítulo 4, verso 3, él comienza diciendo algo, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Yo siempre cuando alguien me pide una consejería, una administración, o cuando nos reunimos con los líderes de la iglesia que se encargan de también hacer ese trabajo, hay algo importante que siempre decimos. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo le puedo dar cualquier punto de vista con respecto a la mente, al corazón del cristiano, con respecto a la situación que le está ocurriendo quizás a usted o a mí, pero lo importante es saber qué dice la Biblia con respecto a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Pablo citaba la Biblia. Mire qué importante es saber cómo Pablo, ellos estaban interpretando cualquier cosa con respecto a la fe de Abraham, con respecto a lo que Abraham decía, con respecto a lo que ellos creían de Abraham. Pero Pablo les hizo una tan solo pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Porque a lo mejor alguien decía, es que yo opino esto, es que yo opino lo otro. Y entonces Pablo dijo, ¿qué dice la Escritura? Pero ¿qué dice la Biblia? Ustedes pueden tener cualquier tipo de interpretación, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Eso es lo que Pablo les estaba confrontando con respecto a la verdad bíblica. Y después de eso, él les dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, él estaba respaldando una verdad bíblica. Él estaba respaldando una verdadera interpretación. Y es que yo quiero decirle algo. Muchas veces nosotros, aunque sabemos que la interpretación no está bien, aunque sabemos que no hay un respaldo o un sustento bíblico, no hay una verdadera argumentación de lo que recibimos, pero muchas veces porque nos conviene creer, decimos amén y abrazamos una palabra que no tiene una verdadera interpretación. Y abrazamos una profecía que no tiene un respaldo bíblico.
que no tiene una doctrina bíblica. Hermano, yo le he contado tantas cosas que hemos visto, que hemos escuchado, que es una realidad y que la gente abraza esas cosas, lamentablemente no son bíblicas. Ahora, quizá yo preguntaría esta noche a cada uno de los que estamos en este servicio, la vida que llevamos, las interpretaciones que nosotros llevamos, ¿serán realmente bíblicas? Lo que estamos esperando de parte de Dios, ¿será bíblico? Hermano, es importante saber que nosotros debemos de abrazar una verdad bíblica. ¿Sabe por qué? Porque si no, nunca llegará la promesa. Porque si no, nunca llegará el cumplimiento. Y nos toparemos con frustraciones, nos toparemos que estamos caminando muy difícilmente y que nos metemos a una y luego viene otra y luego viene otra y no salimos de nada. No salimos, no alcanzamos lo que supuestamente Dios nos habló, no alcanzamos lo que escuchamos en ese mensaje de tanto impacto que me infló el alma, que me hizo creer que Dios iba a hacer una cosa, que Dios iba a hacer otra, y pasaron 5, pasaron 10 años, pasaron 20, pasaron 50 años y nunca se cumplió la palabra, y al pasar de los años nos damos cuenta que no era bíblico, simplemente no era bíblico. Esperamos algo que Dios nunca va a hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo que preguntaba Pablo es, ¿pero qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese tema? Entonces es importante saber que estaban hablando de la justificación, de la gracia y de la justicia. Ahora, ¿dónde descansa la argumentación de la justificación de Abraham? ¿Dónde descansa que Abraham fue justificado por fe? ¿Dónde descansa? En la Escritura. Por supuesto que descansa en la Escritura, y yo se lo voy a demostrar cómo descansa ahí y por qué le da tanta importancia Pablo a este versículo, que no lo menciona en los capítulos anteriores, sino hasta este. Él dice que menciona la Escritura. Mire, toda palabra que viene de Dios es autoritativa. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene autoridad y tiene un cumplimiento en el tiempo perfecto. Lastimosamente, a veces malinterpretamos la Biblia y creemos que no llegó una promesa y creemos que no llegó un cumplimiento porque no era el tiempo de Dios, o porque nosotros pecamos, o porque nosotros le fallamos a Dios. Ya no se cumplió mi promesa. Ay, retrasé las promesas. Tanta gente creyendo que juega con la voluntad o los tiempos de Dios, cuando en realidad no es así. Abraham pudo pensar eso. Abraham dijo, wow, Dios me dio una promesa, ya se va a cumplir el primer año. Yo me imagino a ese hombre adorando a Dios y diciéndole a su esposa, ya se va a cumplir, ven para acá, mamita, ponte algo así bien sexy, porque vamos a seguir en la labor, porque Dios va a hacer algo. Y siguieron el segundo año, el tercer año, tal vez al 10º año, él estaba perdiendo las fuerzas. Al 10º año, muy probablemente Abraham tuvo que tomar alguna vitamina porque había perdido el ánimo, porque había perdido la expectativa de lo que iba a hacer Dios, porque creía que ya no estaba en el tiempo de Dios. Y usted sabe cuántos años después Dios cumplió la promesa. ¿Será porque Abraham se rió cuando Dios le dio la promesa? ¿Será porque su esposa Sara se rió cuando Dios iba a dar la promesa? ¿Sabe? Esa palabra se rió, que dice la Biblia, le faltó fe. Simplemente es eso, le faltó fe. ¿Será que Dios no ha cumplido la promesa en su vida porque le ha faltado fe? Por favor, ¿desde cuándo ha dependido de una obra humana el cumplimiento de la palabra de Dios? ¿Desde cuándo encajonamos el poder, la potestad, la autoridad, la gloria de Dios? Porque nos faltó la fe. ¿Quién le enseñó eso? ¿Desde cuándo condicionamos las palabras de Dios por nuestra fe? Dios cumplirá, oiga, Dios cumplirá su palabra en el tiempo perfecto. Dios no se equivoca. Oiga, cuando una palabra sale de la boca de Dios, escuche esto, es con intencionalidad no solo de cumplimiento, sino de tiempo.
Eso quiere decir que cuando Dios le dio la promesa que usted tiene en su corazón guardada, Él estipuló la fecha en que la iba a cumplir. Escucha, esto es importante. Así como llegamos a creer que la prueba tiene una fecha de caducación, una fecha de vencimiento, hermano, hermana mía, también las promesas de Dios tienen una fecha de cumplimiento. Y tal vez usted dijo hoy, lo que pasa, pastor, que fíjese que yo me caí. De repente me fui de pachanga apenas 10 años y entonces usted sabe que la carne es carne y ya no se cumplió lo que Dios dijo, porque como de repente soy medio aguado y de repente soy medio firme, entonces Dios no, ¿usted cree que Dios no tenía considerada esa caída de 10 pequeños años para el cumplimiento de su promesa? ¡Ja! Por supuesto que sí. Usted y yo estamos viendo la película regrabada. Usted y yo estamos viendo la película. Mire, a mí me encantaba. Yo trabajaba por una empresa donde siempre me regalaban pases para ver las películas en estreno. Se estrenaban a las 12 de la noche, 11:50, algo así. Era el estreno aquí en El Salvador. Antes que todo el mundo la viera, era en unas salas exclusivas donde la gente que trabajábamos en ese rollo de publicidad, de mercadeo, con la agencia nos da, entonces podíamos ir ahí. Alguien puede decir, pastor, el cine es del diablo. No, hermano, el corazón es el que el diablo gana. El cine no es del diablo, depende de lo que vaya a ver también. Pero mire, yo veía la película y cuando otros la iban a ver, yo la discutía, así yo la vi. No, ¿cómo? Si, mira, si se va a estrenar hasta la siguiente, o hasta el siguiente día, sí, pero yo ya la vi. Así es Dios. ¿Cuántos son aguafiestas y cuando alguien va a ver una película cuentan el final? No, es que se murió, ¿para qué la vas a ir a ver? Si se muere Tony Stark, no, ¿para qué la vas a ir a ver? Si al final no ganan los Avengers, ay, hermano, mire, ¿qué tal Dios sería así? ¿Qué tal Dios le contaría su película? Mire, Dios siempre causa una expectación en nosotros. ¿Sabe por qué? Para que nosotros por fe seamos justos, como Abraham. A Dios nada le costaba decirle, para que no te desgastes, Abraham, en 20 años te daré tu hijo. Y ya, solo espera 20 años, eso es todo. Pero no, le creó una expectación. Y es que lo que Dios está creando es una expectación en tu corazón, para que cada día más tu fe sea más grande. Y la justificación del Cordero inmolado en la cruz, su sangre llegue a tu vida, te lave, te restaure. Y entonces Dios, en el tiempo perfecto que estipuló desde antes de la creación del mundo, Él cumpla lo que te prometió. Nunca dependió de ti. ¡Sorpresa! ¡Bum! Nunca dependió de ti. ¡Ja! Pastor, ¿por qué dice eso? Pero la Biblia habla que también no podemos solo la fe, sino que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pero la Biblia no dice que las obras hacen que Dios cumpla la promesa que te dio. Y si no, dime dónde dice la Biblia en eso. La Biblia dice que la fe nos lleva a la salvación por gracia, porque somos justificados por fe. Entonces, pastor, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mire, simplemente es esto. Toda base bíblica, postura bíblica o doctrina bíblica debe de estar sustentada en la misma Biblia. Algunos estudiosos dicen que por lo menos debe de estar 2 o 3 veces mencionada en la Biblia y bien estructurada con sus contextos para que pueda ser tomada en cuenta como una base o como una doctrina. Pero mire lo que dice Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Oiga Dios, oiga esto. Dios lo que le estaba haciendo, porque Abraham le dijo, no, Señor, ya no me vas a dar prole. Ese criado que tengo es el que se va a quedar con toda mi fortuna. Yo ya sé, porque ya pasaron 10 años, ya pasó mucho tiempo y al final no me lo vas a dar. Entonces Dios crea otra expectativa. Oiga, ¿por qué es necesario congregarse? ¿Por qué es necesario escuchar palabra de Dios? Porque cada palabra que sale de la boca de Dios causa una expectativa y nos acerca más al cumplimiento de Jesús y de su palabra. Por eso lo peor que nosotros podemos hacer es alejarnos de Dios. Lo peor que podemos hacer es dejar de congregarnos. Lo peor que podemos hacer es dejar de creer
en Cristo Jesús. Cuando él se estaba desanimando, Dios le dice, sal de la tienda, miras al cielo, ¿cuántas estrellas ves? No las pudo contar. Le dijo, ok, la promesa sigue viva. Dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son eternas. Ha puesto eternidad, dice, en el corazón del hombre. Escuche esto. Ha puesto eternidad en Eclesiastés capítulo 1, capítulo 3 creo que es. Le dice, he puesto eternidad en el corazón del hombre. Le pregunto, ¿su corazón es eterno? ¿Mi corazón es eterno? Por supuesto que no. Nuestro corazón va a vivir 80, 90, 110, 120 años. Lo que él estaba diciendo es que Dios es eterno. Y cuando él se mete a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, la obra sobrenatural de Dios causa una eternidad por medio de la cual se logra la gracia, la bendición y las promesas de Dios cumplidas en la eternidad, pero en el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Hermano, hermana que me acompañas esta noche, deja de estarle diciendo a Dios cuándo debe de cumplirte. Deja de estarle diciendo a Dios qué método tiene que ocupar, qué puerta es la que tiene que abrir, a quién tiene que tocar, por dónde es la cosa, porque ¿sabes qué? Dios es eterno y es soberano y Él sabe cuándo y dónde detonará para que la promesa que un día te dio se cumpla. Pero mira, aquí viene la doctrina. Aquí viene la justificación. Aquí viene la postura. Dice en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, ¿qué se cumplió? La palabra de Dios que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Escuchó eso? Por lo menos hay tres ocasiones donde Dios respalda lo que le había dicho a Abraham. Por lo menos hay tres ocasiones donde Dios respalda por medio de su palabra lo que había hablado. ¿Sabe cuál es el problema? Que abrazamos un verso bíblico y lo sacamos de contexto. El gran problema es que un texto fuera del contexto solamente es un pretexto para escuchar lo que quiero escuchar o para decir lo que yo quiero decir y no lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Por eso Pablo les dijo, ¿qué dice la Escritura? Oiga, no les dijo que dice un verso bíblico, sino que dice la Escritura. Cuando Pablo estaba hablando que dice la Escritura, se lo estaba diciendo a un pueblo que conocía acerca de la Escritura. Oiga, no cualquiera conocía de la Escritura. ¿Usted sabía eso? Hemos oído hablar que decimos, sí, pero mire, los judíos se aprendían a leer por medio de la Biblia. ¿Sabía usted cuánto de la población judía podía leer y escribir? Cerca del 15, 20%, si era muy favorable. Por eso dice la Biblia en una parte también que por falta de conocimiento, ¿qué? Perece mi pueblo. Ay, hermano, pero muchos podemos leer perfectamente, pero no leemos la Biblia. Sino simplemente queremos escuchar algo que nos agrade o que vaya de acuerdo a mi plan egoísta y no al plan eterno de Dios. Él les dijo, ¿qué dice la Escritura acerca de él? ¿Dónde lo respalda? ¿Qué es lo que dijo? Mire, la verdad de todo esto es que Abraham creyó a Dios, pero ¿a qué creyó? ¿A qué creyó Abraham? Tres cosas importantes creyó Abraham. Y ahora sí ya me dieron ganas de enseñar. Tres cosas importantes. Lo primero que creyó Abraham fue a su llamado. ¿Escuchó eso? A su llamado. Muchos y todos los que estamos aquí tenemos un llamado, pero no hemos creído a ese llamado. Los que estamos aquí tenemos un llamado porque somos llamados ministros de donde estemos. Tenemos un llamado de parte de Dios.
pero vivimos para nosotros mismos. Pero vivimos para lo que nosotros queremos alcanzar. Los romanos, ¿saben cuál era el contexto de lo que estamos leyendo? Que ellos querían simplemente ser prósperos y tener bendición. Más nada. Y no les importaba las escrituras, la obediencia, la santidad, ni la fidelidad. Simplemente querían ser bendecidos. La historia no es muy diferente a la iglesia de hoy. Que a pura presión, que a pura manipulación, queremos ser bendecidos. Y queremos enseñarle a los demás a ser bendecidos, doblándole el brazo a Dios, o a veces a la misma gente. Él creyó a su llamado, creyó a su promesa y ejecutó la fe. 3 cosas importantes que hizo Abraham. La Biblia dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. Abraham fue justo por la fe. Alcanzamos el reino de Dios, buscamos el reino de Dios, nos acercamos al reino de Dios por medio de la fe. Llegamos a la justicia de Dios. Oiga esto. Porque alguien que no ejecute su llamado, que no lo crea, que no lo ejecute, no podrá creer en sus promesas. Pastor, pero yo sin ejercer un llamado, yo creo en la promesa que Dios me dijo, que mi hogar iba a ser restaurado. Por ejemplo, que mi hogar iba a ser restaurado, yo creo en esa promesa, aunque no tenga ningún llamado. ¿Cómo no? Si eres hombre, tienes un llamado a ser rey y sacerdote de tu casa. Porque lo que queremos es que como la lamparita mágica sea frotada, la casa sea restaurada cuando no te has levantado como sacerdote. Alguien tiene que decir amén a eso. Pastor, no se ponga tan sabroso, dígame, porque me voy a salir. Yo simplemente le doy clic y me descuelgo de aquí, dígame. Así es que trátame con cariño. Le amo en el Señor. Le amo en el Señor, pero necesito decirle esto. Porque le amo, pero si usted no se levanta como un sacerdote de su casa, está despreciando su llamado y no tendrá el cumplimiento de su promesa. No porque por nuestros hechos Dios cumpla, no porque tengamos que hacer algo para cumplir, sino porque es el orden de Dios de la restauración de nuestros corazones. Porque Él es así. Hay una diferencia en creer que yo soy el que provoco la promesa, en que Dios es el que lo hace, cuando simplemente le soy obediente. Alguien debe de entender esta noche, hombres, debes de entender esta noche que estás ciclando lo mismo, porque tu sacerdocio está en el suelo, porque tu llamado está en el suelo. ¿Dónde están las mujeres? Chulas, mire, yo quiero decirle algo, mujer virtuosa, amada, que me escuche esta noche. Anhela la mujer que su esposo cambie, anhela un mejor trato, anhela que sus hijos la honren, anhela que Dios le bendiga, pero ni siquiera ha leído nunca el proverbio de la mujer virtuosa. Pero quiere ser honrada, pero quiere ser tratada como vaso frágil, pero quiere ser exaltada de parte de Dios, cuando jamás se ha sujetado a su marido, cuando juega con sujetarse a Cristo cuando le conviene y cuando no, olvida la palabra. Hijo, ¿quieres que en la vida te vaya bien? Tener largos años, prósperos años, y ni siquiera has aprendido a honrar a tus padres, sino simplemente a señalar y a juzgar lo que hacen. Escuche esto, hay que conocer principios para recibir promesas. Hay que conocer a Cristo, hay que conocer al dador para recibir lo que tiene
para nosotros. Porque entre más le conozco, más me enamoro de Él. Y no me enamoro de la creación, sino me enamoro del Creador. Y comienzo a ejecutar y comienzo a hacer, no enamorado de la promesa que me dijo, no enamorado de la casa que me habló, del carro que me habló, porque déjeme decirle algo, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nos enamoramos de la creación. Y tampoco amamos al Creador. Abraham tuvo que llegar al punto de enamorarse de Jehová, de enamorarse de lo que Dios le había dicho. Toda la promesa, toda la palabra de Dios es infalible. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Moisés escribe el Génesis. ¿Usted sabía que Moisés escribió el Génesis? Pastor, ¿cómo escribió Moisés el Génesis si no estaba vivo o no había nacido cuando Abraham estaba haciendo eso? Ese es otro tema, hermano, que se lo explico otro día. Pero mire, cuando Dios comenzó a inspirar a esos hombres para que comenzaran a plasmar la palabra, no era simplemente porque no tenemos un libro para leer o un libro que me va a hacer sentir mejor. No, era un libro que me iba a restaurar, iba a poder desafiar la vida, los problemas diarios y desafiar todo gigante que se levante, porque Dios está conmigo. Y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Eso lo conocemos perfectamente. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos encanta esa parte, nos encanta hablar de la prosperidad, nos encanta hablar que Dios nos va a prosperar, nos encanta decir: la Biblia dice que Dios me va a prosperar, la Biblia dice que Dios me va a bendecir, la Biblia sí, pero ¿qué dicen los contextos bíblicos? ¿Pero qué dicen los principios bíblicos? No me saque el texto del contexto. Agarra el texto, tráguese el contexto y seamos obedientes a Dios en todo. Y entonces veremos promesas cumplidas. Miren lo que dice el verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová, y aquí ve el énfasis en el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué somos justos? Por medio de la fe. Y cuando nosotros somos justos por medio de la fe, entonces viene un efecto sobrenatural en nuestras vidas que nos enseña a vivir con propósito. Escucha, ahí voy. Ahora voy a la médula del mensaje. Quiero que entienda esto. Mientras que nosotros no hemos sido justificados de parte de Jesús por la fe en Cristo Jesús, no tenemos una vida con propósito. ¿Entendió eso? Mientras que nosotros no hemos sido justificados por medio de esa fe, usted todavía no sabe si es chicha o limonada. Es que mire, al final yo no sé para qué Dios me ha llamado. Y que fíjese que yo no sé si al final Dios quiere que yo ore o que yo cante. Y que fíjese que al final yo todavía no sé, algún llamado debo tener, algún ministerio debo de tener. Es que mire, yo todavía no sé, la verdad es que me congrego, pero así de voladitas, así de vez en cuando, así cuando tengo chance, cuando tengo tiempo, cuando yo, entonces su vida no tiene propósito. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que su propósito, que nuestro propósito, lo vamos a buscar en la gente y fracasaremos. Nuestro propósito lo buscaremos en el éxito laboral, en el éxito en las finanzas, en el éxito de la familia. Oiga, pero sin principios no hay propósito. Todo aquel que Dios justifica, oiga, Dios llama y Dios justifica. Cuando Dios justifica nos da propósito. Desde antes de la creación del mundo tenía un plan eterno, pero activa el propósito cuando somos justificados. Pastor, ¿cómo soy justificado? Cuando yo entrego mi vida completa a Jesucristo y estoy
dispuesto a obedecerle en absolutamente todo y hasta morir por él, entonces encuentro mi propósito de vida. Antes, no, hermano. Antes usted anda en el bosque de la China. La chinita se perdió y nadie la encontró, hermano. Antes sabe que cómo somos, como Adán y Eva en el Día de la Madre. Así andamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito de vida. Debemos entender que no se trata simplemente de congregarse o de leer la escritura. Se trata de vivir en obediencia, de creer a Dios, de abrazar a Cristo Jesús, y solo abrazando a Cristo tendremos un propósito de vida. No hay nada peor que alguien que no tenga propósito en su vida. El que no tiene propósito, voy a entrar un poquito más. Oiga, ahí va la espada de doble filo. El que no tiene propósito, todavía se pregunta, después de tanto tiempo, todavía se pregunta, ¿y será este el hombre que Dios me dio? Tiene 10 hijos con ese hombre, tiene 50 años de estar casado con ese hombre. ¿Será este hombre el que Dios me dio? A saber si no era 50 años de casado, 40,000 hijos, y todavía se está preguntando si era el hombre que tenía para él. Alguien diga, aleluya. 100 años, 150 años casado con esa mujer. Has pasado de todo el fuego contra fuego, esa mar y todo lo demás del salmista y lo que usted sabe y se dio, y todavía dice, Señor, ¿será? Padre, ¿será o no será al final? Yo creo que no, Señor, porque yo te la pedí ojos verdes y este lo que tiene son cheles en los ojos. Hermano, todavía no encontramos un sentido. Todavía, ¿será esta la iglesia que Dios me... Es que yo no sé, fíjate. Es que yo me acuerdo que en el sueño yo vi a María en las paredes de la iglesia. Y estas paredes de la iglesia son celestes. Quizás no es, hermano, usted no sabe ni siquiera dónde le entra y la salida de su vida. Porque no está viviendo con propósito. Pero el que vive con propósito se para donde sea y dice, a mí Dios me trajo aquí con un propósito. A mí Dios me puso en esta familia con un propósito. A mí Dios me puso en este trabajo con un propósito. ¿Será? No, quizás no. Ese no era el que dio el trabajo que Dios me había dado. No, es que mire, no me alcanza el sueldo. Pues sí, es bien gastona. ¿Cómo le va a alcanzar? No, ese es el punto. Es que Dios le llevó ahí con un propósito de vida, que como usted ha sido justificado por medio de la fe, usted pueda bendecir a otros, y hasta que se cumpla ese propósito, usted podrá ver el Canaán de la promesa de Dios. Le explico. Mientras que Abraham no cumplió el propósito de Dios caminando en esos desiertos, mientras que Abraham no cumplió el propósito de Dios diciéndosele a su sobrino Lot, agarra la tierra que mejor te parezca. Y el Lot dijo, ay, yo la tierra allá donde hay un gallinero, donde hay vacas, donde hay eso. Y cuando Abraham vio y dijo, santo Dios, a mí me dejó desierto, era propósito de Dios. Alguien debe de entender que la prueba que estás pasando es propósito de Dios. Que lo único que va a hacer es afinar tu fe, justificarte y cumplir lo que Dios un día te habló que iba a hacer. ¿Por qué? Porque escrito está. Escuche, pastor, ¿por qué dice eso? Cuando Cristo fue llevado al desierto, llevado por el Espíritu Santo al desierto, y Satanás se le enfrenta, lo confronta y trata de tentarlo, Cristo dijo, escrito está, escrito está, escrito. Alguien tiene que levantar sus manos y decir, en medio de mi desierto, escrito está, Dios enviará ángeles alrededor mío, Dios cumplirá su promesa, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando sentado en el trono, en el mismo lugar donde hizo la promesa y en el tiempo perfecto. Ay. Espérame, no me quiero salir del mensaje porque de repente me emociono y me voy por otro lado. Pero mire, cuando confiamos, cuando somos justificados, hay un efecto sobrenatural en nuestra vida. Le voy a explicar rápidamente el que no ha sido justificado y el que ha sido justificado por medio de la fe. El que no ha sido justificado lucha, pelea, trata y no alcanza nada. El que ha sido justificado simplemente descansa en los brazos de Cristo y todo se le da. ¿De cuáles es usted? ¿De cuáles soy yo?
Pastor, y entonces yo creo que me equivoqué de línea, me equivoqué de puerta, me equivoqué porque estoy en ese problema que nada se da, que lucho, que trato y que no se da. Ah, entonces usted sí se equivocó, tiene que alinearse, ¿sabe dónde? A confiar en Dios. Simple. Mire, pastor, pero hasta hoy he confiado. Yo le voy a explicar más adelante. Téngame un poquito de paciencia, porque vamos a llegar a ese punto. Mire, Dios recompensa y prospera, porque dice el Salmo, acabamos de leer el Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Alguien tiene que entender que es a su tiempo. A su tiempo. ¿Y quién determina los tiempos? El dueño del tiempo, la eternidad, Jesucristo. Él determina cuando el árbol va a dar fruto o no va a dar fruto, y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Ahí es que si no estamos en prosperidad familiar, si no estamos en una vida próspera, si nuestra alma no es próspera, nada será próspero. Alguien tiene que entender que el alma necesita ser justificada para que todo lo demás sea justificado y próspero en Cristo Jesús. Ya no se pregunte por qué. Ya no se pregunte, llevo 10 años con esta promesa y no sea. Simplemente alguien necesita justificar su alma delante de Dios. Simplemente alguien necesita creer en que Dios lo hará. Mire, los justos creen. El justificado, o sea, el justo, confía, entrega, ceden los derechos. Están dispuestos a perderlo todo, hasta su vida, porque han creído en el Dios Todopoderoso. Pero el no justificado, el no justificado abraza su presente y pierde la visión a su futuro. El no justificado vive en estrés, en ansiedad y en depresión. Alguien tiene que decir, ay, pastor, eso se parece un poco a lo que yo vivo. El que no ha sido justificado por medio de la fe, todavía confía en sí mismo. Todavía confía en el sistema. Todavía confía a ver qué dicen las noticias hoy. A ver si el mundo está así. A ver qué dice. Todavía confía. Ay, pero los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión que no se mueve, sino permanece para siempre en la verdad bíblica. Y entonces Dios recompensa a los justificados. ¿Por qué? Porque no buscan su propio propósito, sino tienen una vida con propósito en Cristo Jesús. La Biblia dice el justo, el justificado por la fe que... Ay. ¿Y usted por qué está viviendo? Es que si yo no trabajo, no como, pastor. Ay, Dios mío, se equivocó de camino. Porque por la fe vivimos. Por la fe respiramos. Ay, dice la Biblia que el hombre que dice mañana haremos, construiremos y no sé qué, y no dice si Dios así lo quiere. Ya le preguntó a Dios si es su voluntad lo que tiene planeado para mañana, para terminar este año, para el próximo año. Pastor, me traigo una empresa, me traigo un negocio, me traigo una... Y de verdad Dios le habló y le dijo que esa es su voluntad. Porque yo le aseguro algo, que si no estaba en la Biblia y Dios no se lo mostró claro, pero muy claro, a la vuelta de la esquina usted lo va a perder todo y va a regresar con la colita entre las patas y va a decir, quizás era mentira esto del evangelio. No, fue mentira lo que usted decidió creer, pero no la palabra que salió de la boca de Dios. Mire, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es simplemente creer. Y si es simplemente creer, ¿cómo dice la Biblia que la fe mueve montañas? ¿Cuántos se han parado frente a una montaña y la han querido mover? Yo lo he hecho. Yo me he parado enfrente y le he dicho, te mueves. Y de verdad con una gran convicción, hermano. No me vayas
burla, ¿verdad? Porque parezco loco y mire, pero lo he hecho con una convicción tremenda. Y al final me pregunto, ¿y para qué lo quería hacer? Fue lo que Dios me dijo que hiciera. Sí, porque en la Biblia dice, párate frente a la montaña y dile, te moverás y se vamos. Era esa, escuche, escuche, era esa la interpretación bíblica correcta y sustentada y justificada por la cual Dios escribió ese verso. Leí el contexto, me fui a las demás citas bíblicas donde estaba la línea correcta de la doctrina o de la interpretación, porque si no voy a parecer loco, hermano, queriendo mover una montaña, cuando jamás la interpretación dice que yo voy a mover una montaña por solo creer que la voy a mover. Ahora, cuando la fe es tomada por justicia, que es un don de Dios, entonces suceden cosas maravillosas. Porque entendemos que no es bajo mi voluntad, sino bajo la justicia de Dios, que yo pongo en acción mi fe. Ahí voy. Si entiende esta parte, entendió todo el mensaje. No es lo mismo simplemente creer que venir a Cristo, abrazarlo, ser fiel y hacer su justicia para que mi fe mueva las montañas que tengo enfrente. Porque entonces ya no me voy a parar de loco diciendo muévete montaña, sino que voy a decir, será cuando soy justo entiendo qué montaña es la que Dios quería mover. Y muchas veces es la montaña de mi propio orgullo el que quiere mover. Porque por orgullo y para que me vieran, quizás yo quería mover esa montaña. Cuando en realidad la montaña que Dios quería mover era la tremenda montaña egocéntrica llena de orgullo. Para que dijeran, el pastor movió una montaña. No, si es grueso, viera qué poder el que tiene. Ay, hermano. Cuando simplemente somos vasos de barro donde Dios deposita su gloria para hacer su voluntad y darnos su propósito de vida. Entonces mire, al ser justificados, entonces el don de Dios, que es la fe, se ejecuta de manera sobrenatural, llevándonos a una vida con propósito. De lo contrario, ¿sabe qué vamos a hacer de lo contrario? Vámonos a Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. ¿Leyó eso? Codiciáis y no tenéis. ¿Cuántas cosas ha deseado en su vida? Y por más que ha luchado y que ha querido, no las ha logrado. Le pregunto algo. ¿Era bíblico? ¿Era el propósito de Dios para su vida? ¿Era el propósito de Dios para mi vida? ¿O era mi codicia la que yo quería alcanzar? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Sabe qué? El que no tiene propósito quiere tener lo que otro tiene. Desea lo que otro tiene. Desea esa casa, desea ese matrimonio, desea ese tipo de hijos, desea ese tipo de esposa, ese tipo de esposo. Desea ese tipo de ministerio, desea ese tipo de iglesia, desea ese tipo de finanzas. ¿Por qué? Porque no tenemos propósito. Cuando no hay propósito, no hay identidad. Y no queremos parecer a cualquiera menos a Cristo Jesús. Porque el que se quiere parecer a Cristo Jesús sacrifica su carne. Le es fiel a Dios, aunque muera en el intento. Y entonces Dios recompensa lo que hace y cumple sus promesas en el momento perfecto y menos esperado por nosotros. Dios nunca cumplirá una promesa en el tiempo de codicia y en el tiempo de envidia. Dios nunca cumplirá una promesa para alimentar nuestro ego.
Dios cumple sus promesas para glorificarse, porque entonces hemos sido justificados por su fe y le damos la gloria a Dios por todas y aquellas promesas que Él cumple. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Todos lo toman literal y dicen, ay, si no voy a tener amigos del mundo. No sabe de qué está hablando, de la cosmovisión y del tipo de mentalidad mundano que muchas veces los cristianos tenemos al codiciar cosas que no están dentro de nuestro propósito y simplemente nos llevarán a la frustración. A veces las mujeres agarran lo que viene y dicen, no, es que todas mis amigas tienen ya, mire, tienen hombre, menos yo. Voy a agarrar lo primero que pase y lo pesco y no importa, pero así voy a dormir con colcha de tripa, más ahora en invierno. No era lo que Dios te dijo. Pero dijo, aunque sea, ni modo voy a agarrar, porque si no, me deja el tren. Ay, ay, ay. Hombres diciendo, ay, que yo veo todo con pareja. Y yo también quiero una pareja. Ay, Dios mío. Personas diciendo, mire, yo lo que necesito es plata, el trabajo que venga, yo lo voy a agarrar, porque Dios dice, no es lo que tenía para ti. Vas a estar en ese trabajo amargado, cargado, frustrado, estresado y no vas a tener propósito en lo que tú hagas. No hay nada mejor que confiar en Dios y no tener amistad con el sistema de este mundo, sino simplemente amistad con el reino de los cielos. Mire lo que dice el verso 6, saltémonos el 5, dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El punto de este verso es que todo aquel que cree en Dios, todo aquel que confía en Dios, todo aquel que abraza a Dios, su vida es transformada y comienza a tener un sentido su vida, un propósito su vida. No hay nada peor que vivir día tras día y que todos los días sean iguales. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos muertos en vida. Pastor, pero ¿cómo hago si mi trabajo solo lo mismo o yo todos los días? Sí, pero no se trata de lo exterior, se trata de lo interior, de las experiencias que puedas tener con el Espíritu Santo todos los días, de tu despertar y sentir que Él está contigo y te está abrazando, de pasar ese desierto y saber que hay uno que está contigo, que ese nunca te dejó, que todos te dejaron y te dieron la espalda, que ahora ya no eres importante quizá para nadie, que ahora ya no te exteriorizan todo aquel cariño, atención y todo eso, pero hay uno que te sigue exteriorizando una experiencia sobrenatural a diario con Él, porque ha sido justificado por medio de la pasión de Jesucristo. Otros motivos por los cuales nosotros no recibimos las promesas de Dios, primero porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites y no pedimos para su gloria. Y entonces Dios dice, no, por ahí. Decimos, pero mire, el mensaje del domingo decía que en Cristo somos más que vencedores y que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Entonces yo quiero prosperidad económica. Y Dios dice, alto, alto, alto. ¿Ha sido próspera tu alma? ¿Cómo está tu alma con tu espíritu? ¿Cómo está tu comunión conmigo? Pedimos mal. Otro motivo es que porque recibimos enseñanzas equivocadas, interpretaciones equivocadas. Otro motivo es porque creemos lo que nos conviene escuchar o creer. Decimos, ¿sabe qué? Salvo, siempre salvo. Y hoy puedo pecar, hoy que acepté a Cristo en mi corazón, yo puedo pecar a diestra y siniestra y hacer lo que yo quiero y hacer lo que a mí me place y a mí no me importa nada, porque como ya soy salvo. La mentira que le venden a este mundo es que podemos hacer lo que quiera aunque seamos salvos, pero realmente los que vivimos en gracia, nuestra vida es diferente y ni siquiera se nos atraviesa por la mente. Sí pecamos, por supuesto, y todos los días, pero vamos y abrazamos la gracia y tenemos un arrepentimiento genuino porque hemos sido justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios, solamente por medio de Jesucristo. Obedecemos otro motivo por los cuales no recibimos es porque, aunque sabemos doctrina y sabemos palabra, todavía vivimos alejados de Dios y vivimos de acuerdo a la carne. Termino el mensaje. Jesús fue descendiente de Abraham. Usted sabía eso, ¿ah? Jesús fue descendiente de Abraham. La fe de Abraham llegó hasta Jesús. La línea de la fe y de la justificación llegó hasta Jesús. Y Jesús es levantado en carne, es encarnado y traía la fe del mismo Abraham, por lo cual él padeció hasta lo sumo. Oiga, dice la Biblia, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El que es justificado no mira hacia arriba y le dice por qué. Es injusto lo que pasa. Di lo mejor de mí, ahora mírame. Yo he sembrado tanto y mira cómo estoy. He ayudado tanto y mira cómo es. Y comienza a echarle en cara. Es como estos padres que sembraron en sus hijos y después piden, exigen por lo que sembraron, como si deben tener obligatoriamente una retribución de lo que sembraron. Eso no es bíblico. El corazón de los hijos era tocado por el Espíritu Santo, y aquellos justificados honrarán a sus padres, no por obligación, no por imposición, sino por amor y agradecimiento, porque vivimos en justificación y vivimos en gracia. ¿Sabe qué? Jesucristo, cuando fue azotado, como dice Isaías 53, despreciado, cuando fue tomado como nada, fue quebrantado. Yo me imagino a Jesús diciendo, pero yo tengo una palabra de Jehová. Estoy sufriendo un azote más, pero yo tengo una palabra de Jehová. Cada paso que dio hacia el Gólgota con ese madero en sus hombros, él decía, pero Dios me ha dado una palabra. Él vio todo lo contrario a la gloria que tenía en el reino. Él vio todo lo contrario a lo que merecía. Él vio todo lo contrario al Dios de dioses que era, pero se despojó y obedeció. Colgado ahí dijo, ¿cuántos clavos? Bueno, aquí está mi mano. Él no dijo, no, la mano no, dijo, dele, háganlo. Y dolió, lo escupieron y se burlaron y lo mataron. Pero él dijo, pero soy justificado por la fe. Desde Abraham y la fe de esa justificación, yo traigo esa fe y traigo una palabra de Dios porque me dio propósito en esta tierra. No importa lo que estás pasando esta noche, tienes un propósito de Dios. Azotado, a lo mejor estás siendo azotado, despreciado, con pruebas, con enfermedades, con no sé qué es lo que estás pasando esta noche. Pero lo que sí sé, que hay una palabra de Jehová en tu vida. Sigue adelante. Sigue adelante. Porque toda palabra que salió de la boca de Jehová, Él la va a cumplir. No reniegues. Dice que Jesús no salió una palabra de su boca. Enmudeció. Porque no le creyó al sistema de este mundo. Porque no le creyó a la burla. No le creyó a la traición de Judas. No le creyó al dolor.
No le creyó a la lanza que metieron en su costado. No le creyó a los clavos. No le creyó a la corona de espinas, ni a los azotes, ni al madero. Le creyó a Jehová. La justificación de Abraham llegó a Jesús. Y Jesús convierte en la justificación. Oiga, no es que Abraham justifica a Jesús. Jesús justifica a Abraham, y la misma justificación de Jesús en Abraham es la que él emprende en la cruz. Y se cuelga por su misma justificación. Por ti y por mí. Y él dijo, le di justificación a Abraham y ahora te la doy a ti también. Ay, ay, ay. Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse por nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Escuche, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Había una promesa de Dios, de Jehová en Cristo. Le dijo, cuando expíes los pecados, cuando te crucifiques, cuando llegues a ese sacrificio, entonces verás linaje, entonces se cumplirá el linaje. Yo quiero decirte algo, la prueba que estás pasando simplemente te está justificando por medio de la fe en Jesucristo, y verás la promesa de Dios en tu vida, y verás eternidad en tu vida, y verás gracia en medio de esa promesa. Hay gracia, hay misericordia, pero cree que Dios lo está haciendo. Y después dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ay, no hay sacrificio sin recompensa. Todo lo que hacemos para Él tiene una recompensa en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda la ganará en Cristo Jesús. No estás perdiendo, estás ganando en Cristo. No estás derrotado o derrotada, está fortaleciéndote en esa prueba. En lo que has perdido, a quien has perdido, simplemente Dios te está haciendo más fuerte y más bendecido para lo que viene. Porque lo que viene no es pequeño, lo que viene es grande. El conocer de otra manera experimental a Cristo Jesús nos catapulta a cosas más grandes, a una gloria diferente. Entonces Abraham fue justificado cuando reconoció que él no podía lograrlo, cuando reconoció que no dependía de su edad ni de sus fuerzas. Señor, digo, ya pasaron 20 años, ya no tengo vigor, ya mi mujer no es fértil. Pero de repente reconoció que nunca dependió de él, ni de su hijo Isaac cuando fue y lo entregó. Entonces Dios lo toma por justicia. Para concluir, ¿es bíblico lo que usted está esperando? ¿Es bíblica la palabra que Dios le entregó? Y si es bíblica y está sustentada, siga creyendo. Manténgase firme, porque Dios cumplirá lo que él prometió. Dice que a Abraham la justicia o la justificación, o le fue contado por justicia lo que él creyó. Dios lo tomó en cuenta. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. ¿Escuchó eso? Todo lo que recibimos es por gracia. Absolutamente
todo que tenemos que hacer es tener fe. ¿Cómo tenemos fe? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, pero absolutamente todo lo demás os será añadido. No siga peleando con la prueba. No siga renegando en la prueba. Jesús dice que cayó, enmudeció, porque él sabía que estaba buscando el reino, que estaba obedeciendo el reino. Entonces todo lo demás le fue hecho justicia. Somos justificados por lo que creemos. Y producto de nuestra justificación en la prosperidad en todo. Somos ese árbol plantado que prospera por pura gracia y por pura misericordia. Dios cumplirá sus promesas por gracia y por misericordia. Cierre sus ojos. Vamos a orar esta noche.